Bueno, pues muchas gracias, Michelle, por la invitación a este foro, muy enriquecedor, tú me lo decías, no solamente para las mujeres, sino en general, yo creo que para todos los que nos dedicamos a la vida pública. Muchas gracias, como siempre, a nuestro amigo Poncho Bravo por su trabajo y por todas las atenciones aquí en el Instituto, a la presidenta y a las consejeras que nos acompañaron, y por supuesto que a las regidoras y a los regidores que se hacen presentes en este foro, que atendieron la convocatoria que les hicimos, tanto la Secretaría de Promoción Política de la Mujer como la Coordinación de Regidores. Hoy me voy a permitir la semblanza de nuestro próximo ponente. Es Ignacio de Moya, director de Gidemoya Asesores, SC, firma de capacitación y consultoría política en América Latina y en España. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Murcia. Tiene una maestría internacional en asesoría de imagen y consultoría política por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es maestrante en comunicación e identidad corporativa en la Universidad de La Rioja, miembro de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL, y autor del libro Oratoria y Discurso Político. Tiene, entre otros elementos de su formación internacional en consultoría política por las universidades de Miami, de George Washington, Northeastern, la Universidad Católica de Buenos Aires y la Universidad Externado de Colombia. Tiene una formación en negociación y resolución de conflictos por el CMI International Group en Harvard, en Estados Unidos, y por la Escuela de Guerra del Gobierno de España. Formación en recaudación de fondos por The Leadership Institute of Arlington en Washington, D.C. Formación en estrategia política por la Asamblea del Gobierno de Portugal y Comité de las Regiones de la Unión Europea en Bélgica, entre otras instituciones. Y experiencia en este sector: es docente y conferencista en fundaciones, universidades, partidos políticos y foros internacionales de comunicación política, media trainer de alcaldes, diputados, senadores, gobernantes, candidatos a dichos puestos, equipos de asesores y altos ejecutivos. Es estratega electoral y de comunicación gubernamental. Entre premios y galardones, es ganador en Estados Unidos en 2017, 2018, 2020 y 2022 del prestigioso Napolitan Victory Award, conocido como el Oscar de la Consultoría Política a la Excelencia en Oratoria y Comunicación Política, otorgado por The Washington Academy of Political Arts and Sciences. Seleccionado por la revista Washington Compol como uno de los 100 profesionales de la comunicación política más influyentes en el sector en diferentes años. Pues bueno, yo creo que tenemos un excelente ponente. Muchas gracias por estar aquí y de nuevo felicidades a Promoción Política de la Mujer por esta iniciativa. Muchas gracias. Buenos días. Están como 3 por allá, 2 por acá, 15 por acá, como muy dispersos. ¿Por qué no se ponen todos más en el centro? Y así es. Va a ser más interesante, si no se les va a hacer grande el espacio. Si quieren, si no se pueden quedar, obviamente, donde están. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de herramientas que ustedes necesitan para poder posicionarse, obviamente, con la gente, pero no solo directamente con la gente, sino también a través de los medios de comunicación. Porque de nada sirve tener una maravillosa y necesaria causa si no sabemos venderlo, si no sabemos conseguir que otras personas sigan esa causa, se convenzan y a través de eso poder generar más fuerza, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Dicho esto, yo voy marcando siguiente y van pasando las diapositivas. Allí atrás. Yo voy... Siguiente, por favor. Ok. Yo siempre digo a mis clientes que hay una norma básica en comunicación, y es que el éxito de la comunicación se basa en la gestión que puedan hacer ustedes de la percepción. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ustedes pueden hacer cosas que están muy bien hechas, pero si no están bien comunicadas, no sirven absolutamente para nada. Pueden hacer cosas que están muy mal hechas, pero estando bien comunicadas, obviamente van a conseguir su objetivo. Lo ideal, obviamente, es que estén bien hechas y bien comunicadas. Pero para comunicar bien, obviamente se necesitan una serie de herramientas. Y por supuesto tener liderazgo, porque la comunicación quizá es
la herramienta principal del liderazgo, ¿no? No hay una sola líder en ningún ámbito, en ninguna esfera de la política que no sepa comunicar. Una cosa es tener poder y otra cosa es ser una líder. Tener poder te lo da un cargo, tener liderazgo te lo da tu habilidad para poder comunicar. Y ustedes no aspiran solo a tener poder, ustedes aspiran a tener liderazgo, a poder además transmitir ese liderazgo y motivar a otras personas a que también lleguen a donde están ustedes. Siguiente, por favor. Dicho eso, ¿qué es el liderazgo? ¿O qué es una líder? Porque el liderazgo es la capacidad, obviamente, de liderar, pero ¿qué sería una líder? A mí esto siempre me gusta reflejarlo con el Everest. Si alguna de ustedes quisiera subir al Everest, o si yo quisiera subir al Everest, si alguna persona lo quisiera hacer, obviamente no podríamos hacerlo solos o solas. Necesitaríamos herramientas. Lo primero es preparación, lo segundo son herramientas obviamente útiles para poder subir, pero hay una herramienta fundamental que es una guía o un guía, lo que normalmente se conoce como un Sherpa. El liderazgo es más o menos eso. Una líder o un líder es eso, es un Sherpa, es alguien que te tiene que acompañar para que llegues a la cima. Si ustedes no son capaces de que otras personas le sigan, si ustedes no son capaces de ser esas o esos Sherpas que acompañan, motivan y ayudan a otra gente, la causa no es que pierda valor, pero sí pierde fuerza, porque es mucho más difícil que consigan el objetivo. Sin embargo, el liderazgo a día de hoy es diferente al liderazgo de hace 20 años. Por la masificación de medios de comunicación a la que estamos expuestos, hoy el liderazgo nos obliga a tener que tener una capacidad de adaptación muchísimo mayor a los diferentes contextos y a las diferentes problemáticas que vivimos. Decía Darwin que los animales que sobreviven al cambio normalmente no son ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes. Son los que mejor se adaptan al cambio por una serie de circunstancias. Ok, el liderazgo hoy nos exige eso. Igual que el líquido que ven ahí se puede adaptar a diferentes envases. En ese sentido, adaptarse a diferentes contextos tiene mucho que ver con la comunicación, porque podemos comunicar desde diferentes esferas. Tenemos medios digitales, tenemos medios escritos, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos blogs, tenemos un montón de elementos a través de los cuales podemos comunicar. ¿Y qué nos encontramos a día de hoy? Nos encontramos con líderes políticos, hombres y mujeres, que pueden ser muy buenos para comunicar en determinados medios, pero muy malos y muy malas para comunicar en otros. Esas áreas de oportunidad no las pueden dejar pasar, sobre todo en medios digitales. Tienen que capacitarse, porque a día de hoy, ojo, y cuando digo capacitarse no es cómo se maneja Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, sino a la hora de comunicar ustedes cómo van a escribir, cómo se van a ver en videos, qué seguridad tienen que mostrar. Porque si no son capaces de hacerlo, están dejando a una gran parte de la población fuera de poder ser persuadida. Y al final el objetivo que ustedes tienen es persuadir a la gente para que les sigan. Siguiente, por favor. Dicho eso, otra de las cosas fundamentales, ¿dónde tienen que ejercer el liderazgo? Porque vemos que nos estamos refiriendo solo y exclusivamente a la esfera política, pero la esfera política es solo una de las esferas donde tienen que ejercerlo para que el liderazgo sea completo, pero no es la única. Aquí tienen 4 esferas. Tienen por un lado la esfera digital, por otro lado la esfera política, donde está lo del Oxxo sería la esfera empresarial y debajo sería la esfera de la sociedad civil. En todas y cada una de ellas hay que ejercerlo, porque se complementan, porque forman un engranaje. Una persona puede ser una líder o un líder dentro de la sociedad civil, pero eso no implica que sea una líder o un líder dentro del ámbito digital. Y si no soy un líder dentro del ámbito digital y estamos diciendo que hoy todo se vende a través del ámbito digital, ¿de qué me sirve serlo en la sociedad civil? ¿De qué me sirve tener un gran papel aquí y ser muy reconocido aquí si luego no voy a poder venderlo acá? ¿Cómo dicen aquí en México? ¿Santo que no es visto no es adorado? Ok, lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, está muy bien serlo en la sociedad civil. De hecho, es necesario, cada vez se habla más de participación ciudadana, de acercar más las instituciones a la gente y la gente a las instituciones.
yo ahí lo tengo que ejercer, en mi comunidad, en mi colonia, en mi barrio, en mi municipio, en mi estado, al nivel que lo quieran hacer, pero luego hay que venderlo, y eso exige ser también una líder dentro del ámbito digital. Pero, ¿qué ocurre? Me faltan otros dos. Puedo tener mucho impacto a nivel digital, pero si no tengo la capacidad de llegar a acuerdos políticos para que mis iniciativas salgan adelante, no mis iniciativas, sino las iniciativas que yo represento y que hay o que tienen a muchísima gente detrás, algo está faltando. Por lo tanto, también tengo que capacitarme y tengo que tener determinados nexos dentro de la política para poder llegar a acuerdos y que eso salga adelante. Pero no solo eso. Uno de los pilares, una de las ruedas, uno de los elementos que también es fundamental para que determinados acuerdos salgan adelante y para poder hacer presión a todos los niveles, social, mediático y político, es el nivel empresarial. Sobre todo ahora que llega el año 2024, que llega un año electoral. Las campañas electorales no se ganan solo con un buen mensaje, no se ganan solo por ser una líder dentro de la sociedad civil o por poder tener determinados nexos dentro de la política. Y cuando digo nexos, entiéndase de una manera limpia, conexiones para poder llegar a acuerdos. Necesito también un apoyo económico. Las políticas públicas también necesitan apoyo económico y necesitan presión mediática, y esa presión me la da el nivel empresarial. Si yo no soy una líder para poder llegar a acuerdos dentro del ámbito empresarial, algo está fallando. Y no hay ninguna que sea más importante que otra. Los cuatro pilares que estaban en la diapositiva anterior, son exactamente igual de importantes. ¿Qué pasa con la presentación? ¿Se están volviendo locas las diapositivas? ¿Puedes pasar hacia atrás? ¿Otra? Aquí. Siguiente. Gracias. Ahí. Ahora bien, ¿qué requisitos tenemos que tener para poder ejercer el liderazgo? Lo primero es conocer el contexto político. ¿Por qué digo conocer el contexto político? Siempre, o casi siempre, nos enfocamos en un solo tema, el tema que nos importa, el tema que nos atañe. Pero ojo, nosotros no somos el centro del universo. Hay un universo, hay todo un universo alrededor de nosotros. Y no puedo enfocarme solo en lo que a mí me afecta. Si yo quiero defender determinadas causas, tengo que entender cuál es la problemática, lo mismo, de mi comunidad, de mi colonia, de mi municipio, de mi estado, como lo quieran ver, pero todos los problemas, porque al final todos los problemas están relacionados entre sí, y yo no puedo llegar a un sitio a defender solo una cosa. Puedo defender una cosa siempre y cuando la sepa relacionar con las demás, entonces sí, pero para eso tengo que conocer también las demás. No puedo aspirar a un cargo público, a un cargo de representación popular sin tener ni idea de qué es lo que le afecta a la gente. Entonces ahí también se exige preparación. No puede ser usted aislado si quiere ser un líder. Exactamente. O sea, estábamos hablando antes. De hecho, es que se complementa con lo dicho anteriormente. Si yo necesito, desde el momento que yo tengo que ejercer mi liderazgo en 4 esferas, eso ya me implica que tengo que tener conocimiento prácticamente de todo. Pero nos encontramos, a día de hoy nos hemos encontrado hasta ahora, muchas veces, con personas que están en cargos de elección popular que no tienen ni idea de lo que pasa a su alrededor. Y aquí ocurre algo más. Lamentablemente y tristemente, ustedes muchas veces han tenido que trabajar el doble para que se les reconozca la mitad. Todavía estamos en ese proceso y faltan muchos pasos que dar para que eso no sea así. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo también. Y es que están mucho más expuestas al palo mediático, por llamarlo de alguna manera, al madrazo mediático, si se equivocan. Es injusto, totalmente injusto. Estoy de acuerdo con ello. Pero eso nos exige o nos tiene que concienciar que tenemos incluso que medir, lamentablemente, mucho más las cosas para que no nos ocurra. O por lo menos pegarle a los otros igual, o exigir que a los otros se les peguen igual que se les pega a ustedes, ¿no? Eso sería lo equitativo. Ahora bien, también tengo que conocer a la gente. Un problema de violencia de género no le afecta igual a todo el mundo. O sea, el problema puede ser igual, pero la intensidad con la que afecta o las consecuencias que dejan no tienen por qué ser las mismas. Ni en una mujer joven, ni en una mujer adulta, ni en una mujer adulta mayor. El poder entender hasta qué punto
afecta a ese problema, nos va a ayudar a poder dar unas soluciones más certeras a eso. Y desde el momento que yo sea capaz de dar una solución certera aquí y otra solución certera acá y acá, cada una con sus especificaciones, vamos a conseguir que más gente se sume a nosotros. Pero conocer a la ciudadanía también implica saber cómo llegar a la ciudadanía. No se vende un mensaje igual, o no se conecta igual con una parte de la ciudadanía que es joven, que con una parte de la ciudadanía que es adulta mayor. Por una cuestión muy simple. Las personas jóvenes ven el mundo a través de sueños, miran hacia el futuro, mientras que las personas adultas mayores, por lo general, ven el mundo desde la experiencia. Cada vez que tratamos de conectar con una persona adulta mayor, esa persona va a querer comparar lo vivido con lo que le estoy ofreciendo, mientras que una persona joven lo va a proyectar hacia adelante. Entonces, a la hora de comunicar, también tenemos que entender quién tenemos delante. Por supuesto, y luego veremos conocer qué estilo de liderazgo. No todos los liderazgos son iguales. Hay liderazgos más democráticos, más autoritarios y más carismáticos. Y cada uno de ellos tiene un papel diferente o una efectividad diferente a la hora de comunicar. Por supuesto, conocer el mensaje, ahora veremos cómo lo tienen que crear. Y a través de qué canales hay que venderlos. Y el manejo de emociones. Hay partidos, hay marcas, hay estrategas dentro de la política que consideran que siempre es mucho mejor vender cosas positivas a cosas negativas. Eso puede ser discutible. Y digo discutible porque siempre tenemos que vender algo positivo. Pero para poder vender algo positivo, primero le tengo que mostrar a la gente que lo que está teniendo o lo que está recibiendo es algo negativo. Ninguna revolución, ningún cambio a lo largo de la historia se llevó a cabo a través de la alegría. Ninguno. Ninguno. Todos los cambios sociales han venido motivados por un enojo de la población, por una circunstancia que no era justa o que era injusta, que es lo mismo, y a partir de ahí se hacían las propuestas. Pero nadie va a sacar, ustedes no van a sacar a otras mujeres de su zona de confort si no son capaces previamente de venderles que no están en zona de confort, que están siendo tratadas injustamente. Primero tengo que hacerte ver el problema para después darte la solución. Siguiente, por favor. Ahora bien, a nivel de comunicación de ustedes, hay determinadas reglas. Lo primero, si no tienen claro el objetivo, no pueden pretender que el público la siga. Lo importante es de qué están hechos esos bombones o chocolates, como dicen acá en México. ¿De dónde viene ese chocolate? ¿No? ¿Y qué cantidad de azúcar y de dónde viene ese azúcar? Son más analíticas esas personas. ¿Cómo llego a esas personas a nivel de comunicación? Tengo que marcar muchas pausas y tengo que jugar mucho con mis picos de voz. Porque es ahí donde van a atender, porque son auditivas. A modo muy casero. ¿A quién de aquí le gusta leer? Es el foro donde más lectores y lectoras he visto todos los años. Están todos y todas están diciendo la verdad. Ok, ¿cuántos libros se leen por mes? ¿2? ¿Está bien? 1, 2, 3. ¿Hay alguien que se lea 4? ¿Nadie? Ok. Está bien, 2 está bien, son 2 al mes, son 24 al año. Están subiendo mucho la media, ¿eh? Mucho porque la media del país es de 1, algo al año. Si no es por ustedes, que están aquí todos los lectores reunidos del país, aquí están, casualmente están todas las lectoras y lectores reunidos, ¿no? Es más, ni siquiera sale la media con ustedes crecen. Ya sube. Ok, ¿quién de aquí canta en la ducha? Ok, o cuando está haciendo cualquier labor, ¿no? Le decimos a Spotify o a Google que ponga música y ahí cantando, ¿no? Y en el coche, cuando suena Juanga o cuando suena alguien que nos gusta, ahí le damos al volumen, ¿no? Ok, esos son síntomas de personas que son auditivas y personas kinésicas. Lo importante no es el envoltorio de la caja, lo importante no es de qué está hecho ese chocolate, lo importante es, ¿me gusta o no me gusta? ¿Este chocolate amarga y me amarga? ¿O este chocolate es dulce y me gusta, me pone feliz, me pone triste, me hace reír, me hace llorar? A nivel de comunicación, para poder llegar a estas personas, necesito contar una historia. Si no cuento historia, al final no me siguen. Es más, ¿quién de aquí tiene hijos o hijas? Ok.
Entiendo que no todos los niños tienen ya la misma edad, pero cuando los niños son pequeños, las niñas son pequeñas, ¿qué les contamos para dormir? ¿Por qué les contamos un cuento? ¿Qué conseguimos con ello? Aparte de que se duerman. Dormir es la consecuencia. Despertar la imaginación. Exactamente. Y hay veces que determinados cuentos incluso les dan miedo. No los quieren escuchar. Yo tenía un tema con mi hija con Caperucita y el lobo, porque puta madre, luego veía un lobo en televisión. Entonces ese cuento lo tuve que quitar. O explicarle que solo es tema de ciencia ficción. Al final, lo que conseguimos es despertar una emoción. ¿Quién de aquí ha llorado con alguna película? ¿Okay? Yo lloro con todas las películas. O porque quiero que se termine, o porque sí me emocionaron, pero con todas. De hecho, soy bien llorón. Ok, cuando estamos vendiendo algo, cuando quiero llegar a la gente, mi mensaje tiene que contener las tres cosas. Esa estructura para el visual, esos picos de voz y esas pausas para llegar a las personas que son auditivas, y esa historia que lo envuelve, esos casos reales de violencia de género que muchas mujeres viven, que tienen nombre y apellido, y además miles y miles y miles de nombres y apellidos. Y quien no la ha sufrido, por lo menos estoy seguro que conoce a alguien muy cercana que sí la ha sufrido. Hacer una historia nuestra nos va a permitir ser más persuasivas en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo estructuro el mensaje? Ahora sí, lo voy a dividir en 5 partes. Son estas: inicio, puente, cuerpo, conclusión y cierre. Cosas importantes de cada una de ellas. ¿Qué tendré que conseguir en el inicio de mi mensaje? ¿Cuál es el objetivo del inicio? ¿Impactar? ¿Ok? ¿Alguien que me lo afine más? Alguien nombró no sé qué de atención. Captar la atención, efectivamente. Captar la atención. ¿Cómo capto esa atención? A mí me gusta más, el rompehielo está bien para los sábados por la noche, o los viernes por la noche, o si hace mucho calor, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a mezclar. Más que romper el hielo, derretirlo, porque cuando rompemos el hielo, estaría haciendo caso a alguien que dijo por aquí impactar, y dije yo, afínenlo más, no sé si fue usted o usted. ¿Por qué? Si yo tengo un inicio excesivamente impactante, puede que me salga bien, pero tengo mucho riesgo de que me salga mal. Eso es romper el hielo. Cuando yo rompo el hielo, los trozos de hielo pueden saltar, y hay gente a la que le puede refrescar, pero hay gente a la que le puede molestar. Mejor vamos a derretir el hielo, porque el agua en estado líquido permea por todos sitios. ¿Cómo permeo? ¿Cuáles son esas técnicas para permear? Emoción tengo que tener en todo, pero ¿de qué manera iniciar? ¿Puedo iniciar? Generando una empatía. Vale, al final eso también es parte de mi objetivo. Mi objetivo es, sí, impactar, no de una manera muy fuerte, pero sobre todo es establecer un terreno común. Agradable. Apapachador. Muchas veces entre el público y quien está aquí arriba. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Para establecer ese terreno común. Una referencia al lugar en el que estoy. Una referencia al tema que vamos a tratar. Una cita célebre, siempre y cuando sea de una autoridad en el tema que voy a tratar. Una pregunta. Pero ojo, nunca utilicen una pregunta del tipo ¿cómo están? O ¿cómo se encuentran? O ¿qué tal? Y digo el por qué. No sé cuánto aforo puede tener este auditorio. Voy a decir una cifra. 300 personas, no lo sé. ¿300 tiene? Joder, qué buen ojo tengo. La primera, ya me confirmaron. Si yo pregunto al público ¿cómo están? Lo menos malo que me puede pasar es que el público no conteste. En cuyo caso yo diría, no les escucho, ¿cómo están? Y desde el momento que subo la voz, la gente responde. El problema viene ahora, que puede haber 300 estados emocionales totalmente diferentes. Y si cada uno responde una cosa a la pregunta del cómo están, yo no consigo establecer ese terreno común. Porque hay gente que está más dormida, menos dormida, más aburrida, menos aburrida, más triste, más feliz. A uno le duele la panza, al otro le duele la cabeza. Y yo no pretendo eso. Entonces la pregunta siempre tiene que llevar una respuesta intrínseca, del tipo, ¿estamos todos de acuerdo en que el medio ambiente no está recibiendo el cuidado necesario? ¿Verdad? Pues si estoy en un foro de ambientalistas, pues todos los ambientalistas me van a decir que sí. Por supuesto.
Así puedo iniciar, para captar la atención. ¿Cuánto tiempo tengo para captar esa atención? ¿Quién dijo segundos? ¿Cuántos segundos? Depende de lo rápido que hables, ¿no? Pero sí, más o menos. 30, 40 segundos, no más. Todo lo que pase de ahí es tiempo perdido. A partir de ahí, paso a la siguiente parte, el puente. Si estamos diciendo que hay una gran parte de la población que es visual, que por tanto necesita ver las cosas aquí en su cabecita, lo más lógico es que yo le diga a esa parte del público de qué vamos a hablar en ese foro. Hoy estamos aquí para hablar de, como yo hice, hoy vamos a tratar estos temas, esto y esto, y no pasa absolutamente nada por decirlo. Es más, es mucho más recomendable, porque aquel que no lo tuviera claro o aquella que no lo tuviera claro, lo va a tener desde el momento que se lo digo. Voy generando ese orden lógico. Lo siguiente sería el cuerpo de mi mensaje. Si en el inicio capto la atención, en el cuerpo mantengo la atención. Ahora, esta es la parte más árida y más difícil. ¿Cómo van a mantenerlo? Mi recomendación, después de muchos años de experiencia, es que solo traten un tema. Un solo tema. En este caso, violencia de género. Pero, ojo, yo sé que la violencia de género se puede relacionar con muchos otros temas. Lo que yo no puedo hacer es, ¿puedo relacionar la violencia de género con temas de precariedad económica? ¿Con temas de economía? ¿Se puede? ¿Sí o no? No las escucho, ¿sí o no? Sí. ¿Fuerza? ¿Se me escucha? Sí. Vale, mejor. Ok, yo puedo relacionar la violencia de género con temas de economía, perfectamente. Lo que no puedo hacer en un mismo mensaje o en un mismo discurso es hablar de violencia de género por un lado y de economía por otro. Por dos motivos. La violencia de género es muy amplia y es totalmente transversal a una infinidad de temas. Pero es que la economía es igual de amplia y puede ser transversal a infinitos temas. Si yo los trato de manera separada, me voy a acabar perdiendo. ¿Qué debo hacer entonces? Imaginemos que mi discurso o mi cuerpo de discurso es un árbol. El tronco de mi árbol es la violencia de género. Las ramas de mi árbol son la precariedad económica, la salud. ¿Puedo relacionar violencia de género con salud? Sí. Ok, ¿y con deporte? ¿Y con desempleo? La puedo relacionar con todo, pero lo hago de manera muy específica. El tronco de mi árbol sigue siendo violencia de género, por lo que les decía antes. Si yo soy maestro o maestra de mucho, aprendiz de mucho, soy maestra de nada. Y me tienen que identificar con algo. Y cuando llegue el 224, si muchas de ustedes van a buscar puestos de elección popular, la gente las tiene que identificar con algo, con una sola cosa, con una. Ojo, y esto va a tener que ser una simbiosis entre lo que ustedes creen que la gente las ubica y lo que realmente la gente las ubica. Porque yo me he encontrado con muchas clientes y con muchos clientes que dicen, no, es que yo quiero defender tal causa. Ok, vamos a ver primero cómo te ubica la gente. Y a lo mejor me he encontrado personas que querían ser candidatos y apoyarse mucho en los jóvenes y resulta que el sector poblacional que menos empatía tenía con él eran los jóvenes. Y él hacía todo para los jóvenes. Ojo, es una simbiosis, no solo lo que ustedes crean. ¿Cómo nutro el cuerpo de mi discurso? Con bonitas palabras. ¿Quién de aquí está casada o casado o tiene pareja o ha tenido pareja? Entendido. ¿Quién de aquí cree en el amor? Sería la pregunta, ¿no? Ahí mis dos cuates no creen en el amor. No existe, ¿no? Es un invento. Ok. Estoy seguro que aunque el amor con el tiempo va increciendo, o a lo mejor no, pero las parejas estables por lo general es porque ya hay unos pilares que hacen que el amor crezca. También estoy seguro de otra cosa, y es que ese lenguaje bonito que utilizábamos en los primeros meses, las primeras semanas, incluso en los primeros 2 años, no sé si es mucho o es poco, no es el mismo lenguaje que utilizamos con nuestra pareja cuando llevamos 10 años. Todo es diferente. Se asientan unos pilares de confianza, pero se pierden otros. Esa fase de conquista inicial, que es la que nos enamora a todos y a todas, es la misma fase que ustedes tienen que tener siempre con el público. Es ese apapacho, es ese hablar bajito y al oído a veces, que sería desde aquí,
el marcar reflexiones. Eso es impulsar y motivar a la gente. Nutrirla. Nutrirla, exactamente. Impulsarla. ¿Cómo consigo eso? O dicho de otra manera, si preparáramos un pozole y me falta alguno de los ingredientes, si me falta el elote, por ejemplo, no, si me falta la lechuga, o yo mi suegra hace el pozole y luego tengo que tomar una tortas, no es torta, una tostada que le pone encima lechuga, crema y ta. Si le falta algún ingrediente puede ser muchas cosas, pero no será realmente lo que su nombre original indica. Si me voy a mi país, si yo preparo una paella pero le falta el marisco, pues será un arroz con muchas cosas, pero no será una paella. Ok, esto es igual. ¿Qué necesitan tener a modo de ese lenguaje? Unas herramientas que se llaman figuras retóricas y que en su causa además son esenciales, porque ustedes están reivindicando algo y luchando por algo, y hay algunas figuras que son solo y exclusivamente para reivindicar. Una de ellas se llama anáfora. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es la repetición de un mensaje al inicio de cada párrafo. ¿Para qué me sirve una anáfora? Para varias cosas. Primero, para dar recordación a lo que estoy diciendo. Cuando ustedes estaban estudiando, o si siguen estudiando, ¿qué hacíamos con un párrafo que no nos entraba en la cabeza? Que no éramos capaces de memorizarlo. Lo subrayábamos y la señora de rojo dice repetir, repetir y repetir. Y cuando repetíamos muchas veces, ya se quedaba, ¿verdad? Ok, si yo tengo que meter un clavo en la pared, le pego varias veces con el martillo, a no ser que sea tabla roca, ¿no? Pero si no, le doy muchas veces para que se quede bien dentro. La anáfora, que digo que es una repetición al inicio de cada párrafo, siempre el mismo mensaje al inicio. Lo que consigue es que la gente recuerde ese mensaje. Y lo identifique, te identifiquen con ese mensaje. Por ejemplo, nadie recuerda nada del discurso de Martin Luther King de Yo tengo un sueño, pero todo el mundo ha escuchado el Yo tengo un sueño. Claro, pero es que el Yo tengo un sueño se repetía 14 veces o 15 veces en su discurso. Nadie recuerda nada del discurso de Obama del Yes We Can, o Sí Podemos, o Sí Se Puede, pero todo el mundo ubicaba el Sí Se Puede. Me parece que era Vicente Fox, el de Es la hora. Hoy. Anda, ¿y por qué todas ubicaron el hoy? Hoy era hoy y ahora, ¿no? Hoy en momento. Hoy. ¿Por qué lo ubican? Yo sabía que era el hoy, solo quería que me corrigieran para ver si lo recordaban. Y sí lo recuerdan. ¿Y por qué lo recuerdan? Infinitamente. Entonces, cuando salgan a hablar de violencia de género, sí hablen de violencia de género. Cuando salgan a reivindicar derechos, hablen de lo que tengan que reivindicar. Todo es lícito, todo es necesario, todo es justo, pero repitan, repitan y repitan. Utilicen metáforas, porque las metáforas hacen los mensajes más entendibles. Yo puedo decirles que una familia que crece es como un árbol que echa raíces. Todas ustedes imaginaron el árbol genealógico o una familia con muchos hijos, nietos, etcétera, y un árbol creciendo desde las raíces. Utilicen antítesis, términos contrapuestos, pero que juntos le dan sentido a lo que digo y embellecen. Por ejemplo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu país. Ok, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pequeño, grande, hombre, humanidad, de la nada al todo. No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es necesario pensar todo lo que se dice. Ok, no es tan difícil agarrar dos palabras y darle al coco y darle la vuelta. Si consiguen hacer eso, están del otro lado. Hay muchas figuras más. Yo creo que con esas tres, ahí le van para adelante. Más, utilicen símbolos. Respeto a sus símbolos. ¿Quién ha sabido de México país? Ok, o casi todas. Todos. De hecho, hace poco estuviste en España, que es mi otro hogar. Aparte de Cholula, Puebla, efectivamente, también voy a España. Cuando ven un mexicano o una mexicana en el extranjero, ¿qué sienten? Emoción y empatía. No sé si empatía. ¿Empatía? Sienten emoción, ¿no? Ok.
Es más, ¿se pueden acercar a hablar con esa persona, aunque no la conozcan de nada? Porque hay algo en común, hay algo que les une. Fíjense, el símbolo aquí es la patria. Igual que puede ser una bandera, ¿no? Pero no son los únicos símbolos que hay. ¿Qué cosa une a la gente de Toluca? Del propio Toluca. El clima. Hombre, el clima como... Si vamos a comprar chamarras, pues sí, nos podemos sentir todos identificados, ¿no? Ahora que empieza el frío. Pero yo creo que hay más cosas. Por ejemplo, sitios, díganme un lugar emblemático de Toluca. El Cosmovitral, por ejemplo. Todos los toluqueños y toluqueñas presumen siempre cuando vienen aquí o vienen de visita a alguien, te voy a llevar al Cosmovitral, es lo primero que dicen, ¿no? El chorizo verde, por ejemplo, ¿no? También. La vaquita, ¿no? Lo venden en la vaquita, que se llama aquí. Publicidad gratis. Esas cosas que les unen, que saben que son de ustedes, ¿por qué no las meten en sus mensajes? Es mi pregunta. Porque además, si yo les he dicho antes, a la gente no le gusta la política y a la gente no le gustan los políticos, dejemos de hacer discursos políticos para hacer discursos ciudadanos, de cosas cotidianas, de cosas que realmente la gente ubica, y es muy fácil meter esas cosas, ¿no? A modo de ejemplos, o a modo de comparaciones, o a modo de anécdotas. Siempre hay una forma de relacionar temas. Ahora después lo veremos. Utilícenlos. Y utilicen imágenes. ¿Quién tiene recuerdos de su niñez? Mi cuate no tiene recuerdos de... No se emociona, no tiene recuerdos. No creen en el amor. No creen en el amor.